bienvenidos. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. En esta ocasión, siguiendo con el curso Historia de las Mujeres en México, contamos con la participación de la distinguida doctora Enriqueta Tuñón Pablos. La doctora Tuñón es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde hace 3 lustros imparte clases en el área de Humanidades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las líneas de investigación de la doctora Tuñón versan sobre la mujer mexicana y el exilio de las españolas en México. Algunas de sus obras que podemos destacar: El álbum de la mujer, antología ilustrada de las mexicanas, época prehispánica. Por fin, ya podemos elegir y ser electas, el sufragio femenino en México, 1935-1953. Algún artículo como La lucha política de las mujeres, de la mujer mexicana por el derecho al sufragio y sus repercusiones. Varias voces, una historia, españolas exiliadas en México. En esta ocasión, la doctora Enriqueta Tuñón dictará la conferencia titulada La lucha por la ciudadanía de las mujeres en México. Doctora Tuñón, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Patricia Galeana. Por favor. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto estar en esta institución que siempre nos recibe con toda calidez y con un gran gusto. El tema del que voy a hablar hoy está aquí en la exposición que se encuentra en esta sala. Entonces me voy a apoyar en alguna de sus imágenes, porque voy a hablar de personas como Amalia Castillo Ledón, cuyo nombre realmente no era Castillo Ledón, Castillo Ledón era el nombre del esposo. Ella era Amalia González Caballero, ¿no? Le comentaba hace unos momentos a Irina Ravelo cómo cuando yo hice esta investigación sobre el sufragio, la lucha por obtener el sufragio, en las fuentes se hablaba de siempre la señora Amalia Castillo Ledón, la señora, la señora, la señora. Y yo pues así me refería a ella, la señora Castillo Ledón, hasta que una vez una compañera de trabajo me hizo la observación de que ¿por qué la señora Amalia Castillo Ledón? Y ya, pero ¿cómo nos vamos? ¿Cómo las fuentes nos hablan de nos reflejan el lenguaje de la época? En la época en donde Amalia Castillo Ledón, que yo así le digo, Amalia Castillo Ledón, así que así le voy a decir, no me va a salir decirle Amalia González Caballero. Bueno, antes de comenzar la plática, quisiera hacerles 2 comentarios que me llaman la atención. Ahora que se celebró el Día Internacional de la Mujer, algunas amigas me escribían para felicitarme por el Día Internacional de la Mujer. Yo no estoy de acuerdo con que nos feliciten por ser mujeres el 8 de marzo. Entonces, ¿cuándo es el Día del Hombre? No es una fecha para felicitar, ni para dar flores, ni para dar chocolates. Es una fecha para conmemorar la muerte de unas
costureras en Nueva York a principios del siglo XX, que murieron calcinadas porque les cerraron las puertas para poder salir de la fábrica. Entonces se trata de recordar ese dato, ese evento, y se trata de pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros por mejorar la situación de tantas mujeres, que realmente es una situación de desigualdad, pero no un día para festejarnos a nosotras, que todas las que estamos aquí somos mujeres privilegiadas, que tenemos la oportunidad de venir a las 6 de la tarde a un sitio a escuchar una conferencia. Y yo misma también me considero muy privilegiada. Entonces, no me gusta eso de festejar. Ahora vengo de la UNAM y me encuentro con la Gaceta que salió hoy mismo. Dice el título principal: Distinción al talento y esfuerzo de 79 universitarias. Otra vez lo mismo. ¿Por qué distinguir a las mujeres y los hombres universitarios? Nunca hay un día para el hombre universitario. Para mí es discriminación festejar a la mujer por ser mujer. Bueno, esa es una de las cosas que les quería comentar antes de empezar. Y hay otra cosa que también les quiero comentar, que leí hoy en el periódico La Jornada. El gobernador de Baja California, el lunes, en un evento festejando a las mujeres por el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, fíjense lo que dijo, lo cito textual: las mujeres están re buenas para cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno y a ver, mijito, póngase las pantuflas. Eso dijo el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, el lunes del 2015. Entonces yo pienso, pues todo lo que voy a leer ahorita pues ni tiene sentido. O sea, todavía hoy, voy a empezar a hablar de 1917 y en 2015 seguimos con lo mismo. Es increíble, de verdad. Me impactó, lo anoté para comentárselos. Bueno, voy a hablar el día de hoy del carácter de los movimientos feministas entre 1920 y 1950 en relación con la lucha por alcanzar los derechos políticos. Lo voy a enfocar desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las mujeres y su lucha por obtener el derecho al sufragio. Las mujeres mexicanas y principalmente los grupos organizados emprendieron desde la redacción de la Constitución de 1917 una serie de movimientos con el fin de alcanzar los derechos políticos, concretamente el derecho al voto, porque consideraron que este era un primer y gran paso para después obtener otros derechos. O sea, primero había que concentrarse en obtener el derecho al voto. Una vez obtenido este derecho, entonces se pasaría a la lucha por otros derechos. Todavía me pregunto cuáles son, cuál ha sido esa lucha.
Partiendo de la idea de que los movimientos por alcanzar el sufragio tuvieron que influir en la decisión presidencial de Adolfo Ruiz Cortines para otorgar el derecho al sufragio en 1953, considero que es importante destacar las características esenciales que tuvo este proceso, este movimiento feminista a través de 35 años que duró la lucha por obtener el derecho al voto. Por supuesto que al durar tantos años hubo distintas tácticas. No fue lo mismo la lucha en los años 30 con Lázaro Cárdenas que en los 40 con Miguel Alemán y su culminación en 1953 con Adolfo Ruiz Cortines, que aquí tenemos a su esposa votando por primera vez en 1955, que fue la primera vez que las mujeres votaron para las elecciones que ahora llaman intermedias. Entonces voy a caracterizar en este trabajo, a grosso modo, las movilizaciones de los grupos de estas 4 etapas, procurando más que nada marcar las diferencias y o las similitudes de cada una de ellas. Ya desde 1916 aparece Ermila Galindo, que ahí la tienen allá atrás de ustedes, junto a la mesa. Ermila Galindo era la secretaria particular de Venustiano Carranza y cuando se reunió el Congreso Constituyente para redactar la Constitución que nos rige actualmente, la de 1917, Ermila le solicitó al constituyente los derechos políticos para las mujeres. Ella argumentó lo siguiente, y la cito: es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre. Solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Eso lo decía Ermila Galindo en 1916. De manera que en este primer momento nos encontramos con una mujer sola que, si bien tenía por supuesto simpatizantes, pero ella estaba haciendo una solicitud a modo personal. Lo podía hacer ella porque tenía una situación privilegiada. Ella era secretaria de Venustiano Carranza. Sus argumentos estaban relacionados con la equiparación de las mujeres con los varones, al decir que si tenía las mismas obligaciones, justo es que también tuviera los mismos derechos. También eso es de llamar la atención, porque hoy en día los movimientos feministas también hablan de equiparar, de igualdad entre hombres y mujeres. Seguimos en las mismas, vuelvo a repetir, los voy a deprimir, perdón.
Hablé en femenino porque veo más mujeres, pero también hay hombres, y cuando hay un solo hombre se habla entonces en masculino. Esto pedía Ermila Galindo a los constituyentes en 1916. Pero la Constitución se redacta y se promulga en 1917, el 5 de febrero. Y entonces nos encontramos que al discutirse la petición en el Congreso Constituyente, se decidió, sin mucha discusión, negar a las mujeres los derechos políticos, argumentando que las mujeres, y vuelvo a citar, no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en ese sentido. No era cierto. Bueno, a ver, hasta cierto punto sí era cierto. No es que todas las mujeres estuvieran luchando por obtener el derecho al voto, pero estaba Ermila Galindo con una serie de simpatizantes detrás de ella y había una serie de mujeres que desde finales del siglo XIX habían hablado de pedir el derecho al voto. En estas palabras, estas que les acabo de leer, vemos que los legisladores encadenaron los intereses de las mujeres al hogar y a la familia, y también afirmaban que a ellas no les interesaban los derechos políticos porque había falta de todo movimiento colectivo en ese sentido. Ignoraron la petición de Ermila Galindo. Parecía que ellos requerían de movimientos sufragistas al estilo de Inglaterra o de Estados Unidos. De esa manera, el artículo 34 de nuestra Constitución se redactó en masculino. Las mujeres simplemente fueron omitidas. A pesar de esto, durante el constitucionalismo hubo una serie de congresos, como por ejemplo el primer Congreso Feminista de Yucatán, que se llevó a cabo en 1916, y fue un congreso realmente muy importante. También creo que allá está, junto a Ermila Galindo a la izquierda, donde aparece Salvador Alvarado, el gobernador de Yucatán en aquella época, con una serie de mujeres vestidas a la usanza típica de ese estado. En este primer Congreso Feminista se discutieron diversos temas, pero había tanto por lo que luchar que decidieron enfocarse a una cosa, al sufragio femenino. Este congreso es importante porque se pusieron en la mesa temas que después, a lo largo de todo el siglo XX, se volvieron a discutir y se volvieron a tomar en cuenta en las movilizaciones feministas. Entre 1920 y 1935 se realizaron en la Ciudad de México varios encuentros de mujeres. Uno de ellos, el que se llama el primer Congreso Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres, que se llevó a cabo en 1923, en ese congreso se delinearon las dos asociaciones que a lo largo de los siguientes años intentaron aglutinar a las distintas organizaciones femeninas que estaban dispersas por toda la República Mexicana. Entonces se crean dos organismos fuertes en donde se definen las dos posiciones feministas que existieron en nuestro país en las décadas siguientes. La primera posición
fue la del Consejo Feminista Mexicano. Ese grupo estuvo dirigido por dos maestras comunistas, Elena Torres y Refugio García. Ellas aglutinaban a los grupos de mujeres que levantaban demandas propias, pero al mismo tiempo se vinculaban a la lucha popular general del país. Este grupo constituyó un antecedente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer que surgió en los años 30, concretamente en 1935, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. La otra posición respecto a la lucha por el sufragio fue la de la sección mexicana de la Liga Panamericana, que se llamó la Unión de Mujeres Americanas. Por ahí también está. Todo esto aparece en esta exposición que tenemos a nuestro alrededor. La Unión de Mujeres Americanas estuvo dirigida por Margarita Robles de Mendoza y sus militantes se orientaron a la problemática de las mujeres en particular, sin mezclar sus peticiones con la lucha general de la nación. Aquí lo único que les importaba eran los derechos femeninos, los derechos para las mujeres. Ellas estuvieron influenciadas por las sufragistas norteamericanas y su papel fue muy importante para llegar a instancias de altas de los gobiernos latinoamericanos y mexicano en particular para tratar de obtener el derecho al sufragio. Con los años surgieron diferencias básicas en el tipo de lucha de uno y del otro grupo. Las mujeres comunistas se manifestaron en contra de toda reivindicación que implicara la creación de instancias autónomas de las mujeres. El objetivo final de la lucha de estas mujeres, de las comunistas, era la conquista, junto con los hombres, del poder político por parte del pueblo, y acusaban a las de la Unión de Mujeres Americanas, la UMA, de burguesas y de ser aliadas del partido oficial, que en aquella época se llamaba Partido Nacional Revolucionario, PNR. No fue sino hasta la segunda década de los años 30, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que las organizaciones de mujeres encaminadas a luchar por la obtención del derecho al voto fue más importante. El cardenismo implantó un proyecto político nacional que, al relacionarse de forma particular con los sectores sociales, le permitió enfrentar los problemas básicos que tenía el país con un margen importante de éxito. Este proyecto cardenista contempló la creciente intervención del Estado en la vida económica y social, la recuperación de los recursos básicos del país que estaban en manos de extranjeros, la reforma agraria y la organización amplia de los trabajadores, guiadas y conducidas por el gobierno. En este contexto, las organizaciones femeninas se fortalecieron impulsadas por el Estado. Y en 1935 se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Este frente se creó en un evento
que se llevó a cabo en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México y al que asistieron representantes de todos los estados de la República. Este Frente Único Pro Derechos de la Mujer llegó a contar con más de 50,000 afiliadas, 50,000. Se dice pronto, pero imagínense, en aquella época había muchísima menos gente de la que hay hoy. No recuerdo el número de habitantes, pero tengo la impresión que en toda la República había 80 millones, me parece recordar, no estoy muy segura. Entonces muchos menos en 1935. ¿Había cuántos? Fíjense. Bien. Entonces, pues en un país relativamente poco poblado, 50,000 mujeres se afiliaron al Partido Único, al Frente Único Pro Derechos de la Mujer. En este frente había mujeres de diferentes profesiones y de diferentes tendencias. Había intelectuales, profesionistas, sobre todo maestras. Había obreras, mujeres pertenecientes a diferentes sindicatos y partidos políticos, veteranas de la Revolución. Y dice Adelina Cendejas, asistían mujeres representando a diversos sectores de la sociedad y así pudimos ver sentada junto a una humilde sirvienta a una dama vestida a la última moda. Había feministas de izquierda y de derecha, liberales, católicas, del sector femenino del partido oficial, etcétera. Había de todo. Era muy variada la población del Frente Único. Esta diversidad que logró reunir el Frente se debió a que, si bien la demanda fundamental fue por el derecho al voto, en su programa había puntos que acercaban a las mujeres en general. Por ejemplo, algunos de los puntos del programa del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Lucha contra la carestía de artículos de primera necesidad. Pues todas estaban de acuerdo, ¿no? Aumento del salario de las mujeres, pues también. Jornada de 8 horas. Rebaja en las rentas de casas. Lucha contra las empresas extranjeras, etcétera. O sea, eran demandas que acercaban a diferentes tipos de mujeres. Por eso logró tener tantas afiliadas el Frente Único. Dos años después de la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, Cárdenas empezó a coquetear con la idea de otorgar el derecho al voto. Y en un discurso afirmó, y cito, en México, el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, solo que aquel, o sea, el hombre, se ha reservado para sí derechos que no se justifican. Si ustedes analizan esta frase de Cárdenas, él pensaba otorgar el derecho a las mujeres desde la igualdad, o sea, para él hombres y mujeres éramos iguales, por lo tanto debíamos tener los mismos derechos, ¿ok? Ante esta declaración de Cárdenas, que se quedó nada más en declaración en 1937, las mujeres rápidamente se organizaron, las mujeres del Frente Único. Postularon a Soledad Orozco
que era miembro del PNR, del partido oficial, como candidata a diputada por León, Guanajuato, y a Refugio García, que era una de las dirigentes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, por Uruapan, Michoacán. Imagínense el revuelo que esto creó, porque para que ellas pudieran ser candidatas a diputadas había que modificar la Constitución. Las mujeres del Frente se organizaron como se movilizaban en aquella época los grupos. Organizaron mítines, manifestaciones, conferencias, llegaron a amenazar con quemar el Palacio Nacional si no les daban el voto, y también iniciaron una huelga de hambre enfrente de la casa del presidente Cárdenas. Ante esta presión, Cárdenas, en agosto de 1937, prometió enviar al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución. La iniciativa siguió su curso legal. Se discutió en las cámaras, en diputados, en senadores, se turnó a las legislaturas de los estados y para septiembre de 1938 había sido aprobada en todas estas instancias. El trámite ya estaba por terminar, solamente faltaba la declaratoria correspondiente y la publicación en el Diario Oficial. Cárdenas empezó a recibir felicitaciones de grupos nacionales y de grupos internacionales. Las mujeres estaban encantadas, ya daban por un hecho que iban a obtener la ciudadanía. Sin embargo, nunca apareció en el Diario Oficial. El trámite no se terminó de hacer. Al respecto, Soledad Orozco decía, y la cito: «Tenían miedo de que si nos daban el voto a las mujeres, íbamos a votar por Monseñor Luis María Martínez, que era el obispo de la época. Los hombres decían, vienen las mujeres y nos van a hacer a un lado. Ya con la fuerza política de ellas, pues nos van a pegar muy duro. Y ya no vamos a poder hacer de las nuestras». Eso decía Soledad Orozco al respecto. El por qué no se dio el voto a las mujeres en este momento en que parecía que todo era propicio para hacerlo, pues no es motivo de este trabajo, pero sin embargo podemos adelantar que para esta época, para fines de 1938, Cárdenas decidió, como se decidía en aquella época, que el próximo candidato a la presidencia por el partido oficial fuera Manuel Ávila Camacho y no fuera Francisco J. Mújica, que hubiera continuado con la política cardenista. Eso fue, al final del gobierno de Cárdenas, como que metió el freno, como que pareciera como si se hubiera asustado, como si hubiera pensado que había ido demasiado lejos, que el país no estaba preparado para tantas reformas. Realmente en ese momento se supone que no le interesaba al partido oficial que las mujeres votaran, porque el contrincante de Ávila Camacho era Andreu Almazán, que era un candidato de derecha que tenía un gran apoyo de las mujeres de esa época. Entonces, seguramente Cárdenas pensó que no era el momento apropiado, que si le otorgaba el derecho al voto a las mujeres, podía ayudarle a Andreu Almazán a ganar la presidencia. Todas esas son suposiciones.
El caso es que se acaba el gobierno cardenista y las mujeres del Frente Único Pro Derechos de la Mujer se quedan sin voto. Ya me dio frío, perdón. Me voy a poner mi chamarrita. Después de este fracaso, el gobierno hizo con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer lo que hizo con otros grupos. Lo dividió y lo incorporó a la política partidista. De esta manera, las demandas de las mujeres perdieron autonomía, porque ya eran demandas que se integraban a todas las otras demandas que había para el partido oficial. Entonces, ya las demandas propias de mujeres pasaron a segundo término. De manera que para finales del cardenismo, las mujeres se quedaron no solo sin el derecho al voto, sino también sin una organización propia que luchara por sus demandas. Durante los años siguientes, algunas mujeres publicaron artículos valientes en los que mostraban su decepción. Sin embargo, la más persistente fue la doctora Esther Chapa, quien durante 22 años, imagínense, 22 años, cada vez que empezaban las sesiones del Congreso, enviaba una carta solicitando que se discutiera la posibilidad de reformar el artículo 34 de la Constitución. Y cuando terminaba la época de las reuniones de los diputados y senadores, volvía a mandar otra carta quejándose porque no habían reformado el artículo 34. 22 años estuvo enviando cartas. Persistente, ¿verdad? Al principio ella era la que escribía la carta, pero las mujeres que querían firmarla, la firmaban. Al principio, durante los primeros años, pues firmaban muchísimas mujeres, pero después de 22 años ya como que el asunto se fue diluyendo un poco y ya. En la última carta que escribió, seguramente debe haber sido en 1952, pues ya solamente la firmó ella y Adelina Cendejas, que era una periodista muy aguerrida de los años 30. Las mujeres entonces se conformaron con no tener el derecho al voto y empezó a cambiar la forma de lucha. Hasta ahora la lucha había sido, como les dije hace un ratito, en marchas, en mítines, en conferencias, etcétera. Pero ahora ya no. Ya las mujeres, a partir del gobierno de Manuel Ávila Camacho, empezaron a solicitar que se les diera el derecho al voto. Y cambió radicalmente la forma de lucha. Ahora ya era una petición. En este momento fue cuando Amalia Castillo Ledón se comenzó a perfilar como líder del movimiento femenino, no solamente al interior de nuestro país, sino también en el exterior. Ella fue nombrada
primero vicepresidenta y después presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, que se encargaba fundamentalmente de presionar a los gobiernos latinoamericanos que no habían otorgado el derecho a las mujeres al voto. Bueno, para 1945, el candidato a la presidencia, bueno, ya así pasó el gobierno de Manuel Ávila Camacho, pues las mujeres solicitando el voto y no le hicieron ningún caso. No les hicieron ningún caso. Era una época muy conservadora. La sociedad mexicana era sumamente conservadora. En 1943, la Secretaría de Educación publicó la Carta a las Madres Mexicanas y ahí les proponía un retorno al hogar tradicional con sus principios y costumbres en las que el padre protege de los peligros externos y la madre preside la vida íntima y con su amor resuelve los problemas de la familia. Esta fue una carta a las madres mexicanas que editó la Secretaría de Educación. Muy parecido a lo que dijo el lunes el gobernador de Baja California, como pueden ustedes ver, ¿no? No cambió mucho. En los años 40, la lucha, entre comillas, por obtener el derecho al voto se llevó a cabo a través de organismos internacionales que hacían la petición a los gobiernos. En estos años 40, en 1945, el candidato a la presidencia era Miguel Alemán. Cuando él era el candidato, el 27 de julio, organismos femeninos de aquella época, o femeniles, no sé cómo llamarlos mejor, se reunieron en la Arena México para solicitarle a Miguel Alemán que les diera a las mujeres el derecho al voto. Miguel Alemán pretendía construir un país moderno y para que México fuera un país moderno, pues no podía no darle el voto a las mujeres. Un país que no tenía el derecho al voto no se podía considerar un país moderno. Entonces, en esa reunión que tuvieron las organizaciones femeninas con el candidato, estas organizaciones le solicitaron el derecho al voto y él les pedía como una especie de garantía para asegurar la reproducción de la familia, que no dejaran de ser en el hogar, y aquí voy a citar, la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. Eso les pedía Miguel Alemán a las mujeres en 1945. Sí les doy el voto, ok, pero no dejen de ser las mujeres con todas estas características. Alemán, cuando llega al poder, cumple su promesa, cumple la promesa que les hizo a las mujeres. Otorgó el voto a nivel municipal. No se atrevió a otorgarlo a nivel federal. Pero bueno, ya esto era un primer paso, ya era un avance. Las mujeres entonces comenzaron a participar activamente en la vida política de los municipios. Nos encontramos, por ejemplo,
con 2 mujeres que fueron delegadas del Departamento del Distrito Federal, lo que hoy es el gobierno del Distrito Federal. Las delegadas, pues lo que hoy son los delegados. O sea, hubo en la época de Alemán 2 mujeres delegadas. Una es por Milpa Alta y la otra no me acuerdo por qué municipio. También en esta época de Alemán hubo nombramientos importantes, como por ejemplo María Lavalle Urbina como magistrada del Tribunal Superior. Elvira Vargas, que fue jefa de la redacción del periódico El Nacional, que era el órgano de difusión del gobierno mexicano. Las mujeres en estos años 40 se movilizan y se hacen presentes prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional. Fundaron grupos de distintos tipos, de corte político, religioso, cultural, grupos de revolucionarias, de profesionistas, de empresarias, de comerciantes, de amas de casa. Es decir, las mujeres irrumpen en la vida pública, a pesar de que todavía no tenían el derecho al voto a nivel federal. A lo largo del sexenio alemanista, nos encontramos con dos reacciones diferentes de las mujeres en relación con el otorgamiento del derecho al voto municipal. Una de ellas, un grupo, eran las que estaban agradecidas al presidente por haber reformado el artículo 115, que era el que les daba el voto a nivel municipal. Y por otro, las antiguas dirigentes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que con una posición más crítica le seguían solicitando la reforma al 34 constitucional para que las mujeres pudieran votar a nivel federal, no solamente a nivel municipal. Por otro lado, las mujeres durante el sexenio de Miguel Alemán empezaron a tratar de aglutinarse en un solo organismo, igual que habían hecho las del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Ahora, este organismo que se crea a finales de los años 40 va a ser la Alianza de Mujeres de México, dirigida por Amalia Castillo Ledón. Y esta Alianza de Mujeres de México contó con el apoyo del presidente que iba saliendo, Miguel Alemán, y del candidato al siguiente periodo presidencial, que era Adolfo Ruiz Cortines. En este momento, a principios de los años 50, fines de los 40, el movimiento de masas, por llamarlo de alguna manera, que nunca fue un movimiento de masas, pero bueno, las organizaciones femeninas van a tener como un líder, como una persona que las va a representar no solamente ante el gobierno nacional, sino también ante el gobierno internacional. Y esta persona va a ser Amalia Castillo Ledón. Amalia Castillo Ledón era una feminista muy acorde con la época conservadora que estábamos viviendo en nuestro país. Ella era una mujer muy guapa, muy atractiva, muy bien vestida, siempre se peinaba a la última moda, se vestía a la última moda, le hacían entrevistas para los periódicos de la manera como tenía, cómo se servía una mesa, por ejemplo, o también opinaba cómo las mujeres se veían mucho mejor de pelo corto que de pelo largo, que era la moda de esa época. Era una mujer, una feminista muy femenina. Y ahí la tenemos con acá también, acá está. Pues aquí está, también está allá. Aquí la tenemos con
con un sombrerito muy de la época, muy guapa, como pueden ver era una señora muy guapa, muy atractiva, era una mujer que pertenecía a la élite política de México. Ella se codeaba con los grandes personajes de México y de Latinoamérica, no nada más de México, ¿no? Su concepción del feminismo era diferente a la de Cárdenas. Amalia Castillo Ledón tomaba en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Ella identificaba el papel social de las mujeres como exclusivamente madre y esposa. Reivindicaba la idea de que elevar la condición social de las mujeres redundaría en hacerlas mejores madres, mejores amas de casa y mejores esposas. O sea que ella estaba totalmente a favor del papel social que tenían las mujeres en estos años. Para 1952, cuando Adolfo Ruiz Cortines era candidato a la presidencia de la República, el tema del sufragio femenino volvió a adquirir importancia y nos volvemos a encontrar con dos grupos protagonistas. Uno era el de las priistas, en esta época ya era PRI. Estas priistas lo solicitaban a través de Margarita García Flores, que era la directora de Acción Femenil del PRI. Ellas, según la versión de la propia Margarita, cuando Ruiz Cortines fue nombrado candidato a la presidencia, se dieron a la tarea de organizarse para apoyarlo y solicitarle, entre otras cosas, la igualdad de derechos políticos para las mujeres. Ella misma nos relató cómo se le ocurrió organizar una asamblea de mujeres priistas para hacerle la petición formal. Y les voy a leer lo que me contó. Ahora sí que me lo contó a mí. Dice ella: recuerdo cómo fue que conseguimos que se realizara la asamblea. Eran los primeros días del mes de marzo cuando lo vimos, marzo del 52, era candidato. Antes de entrar, le dije a Lolita Eduard: oye tú, ¿y ahora qué le decimos? Y me dice: pues si eres tan mujer, fájatelas en aguas y dile lo que me acabas de decir. Al entrar, nos dijo el candidato: a ver, aquí estoy, compañeritas. Repito, compañeritas. Me da mucho gusto poderlas saludar. ¿Tenían algo que comunicarme? ¿Algo que hablar conmigo? Y que le dije, dice Margarita García Flores: mire usted cree justo, don Adolfo, que las mujeres no tenemos derecho al sufragio universal, nada más porque no nacimos con un sexo que no elegimos? Y que va cambiando la cara. Se puso muy serio y dijo: me están hablando ustedes de un asunto muy serio. Necesitamos volver a reunirnos porque esta entrevista no era para discutir un asunto tan importante. Entonces ya me envalentoné yo y le digo: bueno, ¿le parece a usted que nos volviéramos a reunir, pero que viéramos la fecha desde ahora? Dijo que sí. Que trajera la agenda a su secretario. Él tenía tiempo un mes después, o sea, el 6 de abril en la mañana, porque luego tenía una comida y en la tarde una reunión con la IP. La IP es la iniciativa privada. Yo dije, o sea, Margarita: bueno, ¿le podríamos decir a las compañeras de los estados que viniera una representación para que ellas lo escucharan a usted y que usted las escuchara a ellas? Y dijo que sí.
Pues a darle. La organización no fue difícil, fue pesada, pero teníamos tanto entusiasmo y tantas ganas de que nos dieran el voto que trabajamos y todo salió bien. Miren, esto que les acabo de leer se podría analizar frase por frase y dar 3 conferencias solamente de este pedacito de la entrevista de Margarita García Flores. Realmente es el ejemplo más claro de la posición conservadora y machista de la época. Es de verdad, fájate las enaguas, compañeritas, una serie de frases que verdaderamente habría que analizarlas con mucho cuidado. Pues ahí está lo que dijo el gobernador. ¡Qué horror! Bueno, el caso es que se organizó esa asamblea. Pero esa asamblea la organizó el PRI. Les dieron todo. Bueno, Margarita García Flores era la representante de las mujeres en el PRI, ¿no? O directora femenil o algo así, ¿no? Pero les dieron todo, les dieron camiones para traer a la gente, les organizaron todo. ¿Por qué? Porque Ruiz Cortines quería dar el voto a las mujeres. Ahorita les voy a decir por qué quería dar el voto a las mujeres. Entonces, decíamos que estaba por un lado las mujeres priistas que hicieron esto para obtener el derecho al voto, pero por otro lado estaba Amalia Castillo Ledón, que era la presidenta, como les dije, de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y esta señora vino a México en 1952 y se entrevistó con Ruiz Cortines. Y le dijo pues que realmente ella pues se sentía muy mal de estar hablando con los gobernantes de los diferentes países latinoamericanos y pedirles a estos presidentes que les dieran el voto a las mujeres en sus países cuando ella en su país no tenía derecho a votar. Entonces Ruiz Cortines le dijo, pues mire, usted júnteme muchas firmas que me soliciten el derecho al voto. Y entonces Amalia Castillo Ledón crea la Alianza de Mujeres de México y esta alianza que también contaba, estoy totalmente segura, con todo el apoyo económico del partido oficial. Entonces, esta Alianza de Mujeres de México mandó a mujeres a todos los estados de la República para conseguir las firmas para solicitarle al candidato Ruiz Cortines que cuando subiera a la presidencia le diera el voto a las mujeres. Bueno, y así fue. Así fue. Ahí voy. Así fue. Él sube a la presidencia en diciembre de 1952 y a los 2 o 3 días envía la iniciativa al Congreso para reformar el artículo 34, o sea, cumple su palabra. Sin embargo, las mujeres, el ambiente era un ambiente conservador. Las mujeres en esta época eran importantes solamente porque alentaban a los compañeros en su rutina diaria y porque cuidaban a los niños. Ese era el papel de la mujer. Entonces, Ruiz Cortines plantea otorgar el derecho al voto, pero desde esta diferencia, no como lo había hecho Cárdenas.
diciendo que las mujeres tenían las mismas obligaciones, por lo tanto debían de tener los mismos derechos. No, Ruiz Cortines no. Ruiz Cortines marca muy bien el papel social de la mujer, que está en su casa, cuidando a sus niños, al marido y la casa. Entonces, ¿por qué? O sea, en este contexto de falta de democracia se le otorga a las mujeres el derecho al voto. ¿Por qué Ruiz Cortines quería otorgar a las mujeres el derecho al voto? Eso ya no es parte de esta conferencia, pero se los cuento con mucho gusto. Ruiz Cortines era un presidente, era un candidato impopular. Entonces, él prometió, cuando en sus discursos para lograr el voto para él, prometió cumplir las cosas que no se habían cumplido hasta ese momento. El derecho al voto era una de esas. Por otro lado, él subió a la presidencia con el 70 y tantos % del voto, que en aquella época era nada, porque bueno, en aquella época el fraude electoral era obvio y abierto. Entonces, él no tenía. Bueno, ahora se supone que hay más medios, hay más mecanismos para evitarlo. Pero en esa época el ganar la presidencia con el 70 y tantos % de los votos a favor era muy poquito. Él necesitaba un sustento, necesitaba legalizar, sentirse que su gobierno se podía legalizar. Entonces, si él otorgaba el derecho al voto a las mujeres eternamente agradecidas, y le iban a dar el voto al PRI y a él le iban a dar su confianza. Y le salió bien, porque la primera vez que las mujeres votaron para un candidato presidencial fue en 1958 y el PRI ganó con el 90 y tantos % de los votos. Le salió bien a Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias.